Muy buenos días y sean bienvenidos a mi cocina. En esta ocasión les voy a compartir la receta de esta deliciosa tarta de manzana. Un delicioso postre que podemos tomarlo en cualquier ocasión. Atentos que les voy a decir los ingredientes que necesitamos. 6 manzanas de la variedad Golden o Reineta, 4 huevos, 300 gramos de harina de trigo, 370 gramos de leche condensada, 100 mililitros de leche normal, 100 gramos de azúcar, 2 cucharadas de mermelada de albaricoque o melocotón, una pizca de sal, un sobre de levadura química y un poco de aceite para untar el molde. Voy a utilizar un molde de 26 centímetros desmoldable. También podemos utilizar otro modelo de molde que sirva para llevar al horno. Empezaremos la preparación lavando nuestras manzanas bajo el chorro del agua. Del total de las manzanas, reservamos 2 para pelarlas en el último momento. Y a estas 4 manzanas las vamos a descorazonar. Así quitamos las durezas y las semillas. Si no tenemos un descorazonador de manzanas, lo hacemos con la punta de un cuchillo. Las pelamos y cortamos en trozos pequeños. Ponemos las manzanas en un bol amplio. Agregamos los huevos. Agregamos el azúcar y vamos a triturar. Si en lugar de tener este tipo de batidora, tenemos una licuadora de vaso, echamos en el vaso de licuadora estos ingredientes y licuamos. Cuando lo tenemos todo triturado, agregamos la leche condensada. Mezclamos. Luego agregamos la leche normal. A continuación vamos a agregar la harina, tamizando para que se suelten sus grumos. Y junto con la harina agregamos la levadura. Seguimos tamizando. Agregamos una pizca de sal y vamos a batir, pero con una varilla. Cuando tenemos una mezcla homogénea, apartamos un momento, precalentamos el horno a 180 grados. Ahora vamos a pelar y descorazonar estas 2 manzanas. Cuando las tenemos peladas,
Las cortamos en láminas finas. A continuación, echamos la mezcla en el molde que tenemos engrasado. Luego vamos a cubrir la superficie con las láminas de manzana. La última y terminamos cubriendo el centro. Yo las he colocado de esta manera, pero podemos hacerlas según nuestro gusto. Lo que importa es que el corte de las láminas no sean muy gruesas, ya que por el peso se hundirían en la masa. Ahora sí, vamos a meterle al horno, que ya lo tendremos caliente, con calor arriba y abajo a 180 grados durante 40 minutos. Tomando en cuenta que dependiendo de la potencia del horno, el tiempo puede variar. Iremos echando un vistazo y antes de apagar el horno, podemos pinchar con un palillo para comprobar su cocción. Terminado el tiempo de cocción, dejamos unos minutos reposar. Separamos los bordes que se han pegado al molde y luego desmoldamos. Esta tarta huele que alimenta. Solo nos queda darle un toque de brío. Para ello tenemos un poco de mermelada de melocotón. Agregamos una cuchara de agua, será suficiente para diluir un poco la mermelada. Así será más fácil extenderla sobre la tarta. Con la ayuda de una brocha vamos a extender la mermelada. Frotamos bien. Hasta que quede bien cubierta la superficie. Deliciosa tarta de manzana, receta sencilla, económica y fácil de preparar. Aromática y de aspecto espectacular. La podemos preparar para celebrar un cumpleaños como postre o meriendas. Te invito a que la prepares. Déjame tus comentarios. Y si no quieres perderte la siguiente receta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones.